Hola, bienvenidos a mi canal. Vamos en esta ocasión a hablar en este vídeo de un tema que en principio no iba a hablar porque, bueno, no me parecía muy correcto, pero al final lo voy a hacer. Y lo voy a hacer y voy a explicar por qué. Hace unos días tuve un debate en vivo con un argentino, Ezequiel Becar, de su canal, de hecho fue en su canal En busca del catolicismo, sobre la legitimidad del apostolado de la fraternidad o hermandad sacerdotal de San Pío X. El debate estaba muy centrado en eso, en teoría, aunque luego, bueno, derivamos un poquito más de lo debido o de lo aconsejable en temas relacionados, conexos. Evidentemente no se puede profundizar en todo el problema en un solo debate porque es demasiado amplio. En cualquier caso, yo quedé contento del debate, pero quedaron demasiadas cosas abiertas, eso es cierto. Demasiadas cosas apuntadas que convenía comprobar, etc. No quise hacer un vídeo comentándolo porque no me parecía honesto. No me parecía honesto, había sido un debate en el que los dos habíamos podido argumentar y dar nuestras opiniones, y hacer un vídeo en el que yo comentaba, criticaba, analizaba y la otra persona no podía, pues no me parecía honesto. Entonces preferí no hacerlo, pero él sí que lo hizo. Yo creo que, en fin, quizá ha impulsado, igual que yo, por el ánimo de aclarar cosas que quedaron sin aclarar suficientemente, o que podíamos haber puntualizado cualquiera de los dos, porque a mí también me sucedió, no solo a él, y que quedaron sin puntualizar. Entonces, bueno, te quedas un poco con las ganas. Él lo publicó, entonces, bueno, yo me puse en contacto con él y acordamos que quizá fuese bueno que después de ese debate que tuvimos, cada uno sacara algunos vídeos en los que pudiéramos responder buscando las fuentes, contestando no con esa improvisación del momento, sino un poco más meditadamente. Y a lo mejor incluso al final de esta serie de vídeos que podamos sacar, no sé si serán 1, 2, 3, los que sean, a lo mejor tampoco son muchos, pues a lo mejor al final se puede hacer otro directo en plan conclusiones o algo así. Me ha escrito gente que ha escuchado el debate, varias personas, y solamente por eso creo que el debate mereció la pena. Porque luego, a ver, a uno le pueden convencer más o menos los argumentos del otro, pero es bueno comprenderlos. Tendemos todos a encasillarnos en nuestra trinchera, encerrarnos ahí con solo nuestros argumentos y no escuchar nada más. Y tengamos razón, como creemos que tenemos, o no, es bueno en cualquier caso ser comprensivo, ser caritativo con los demás, tener un poco de generosidad y en definitiva, buen trato, y sobre todo tratar de ponernos en el lugar del otro, aquel que pues tiene una necesidad o no la tiene, y por qué uno la tiene y otro no la tiene, o cree que no la tiene, o cree que la tiene. Es decir, ponernos en el lugar del otro. Eso es muy importante para comprendernos y respetarnos, independientemente de que defendamos con firmeza nuestras convicciones. Hemos quedado en eso. Yo, por temas de dificultades, por mi trabajos, pues tengo 2 trabajos y tengo muchas obligaciones, pues no sé con qué agilidad voy a poder subir vídeos, porque tampoco quiero improvisarlos. Quiero buscar las notas, ir a las fuentes. Yendo a las fuentes, pues he descubierto errores gravísimos en las argumentaciones que dio Ezequiel, que en vivo pues yo no podía comprobar, porque claro, haces una cita de un documento magisterial y en el momento no lo puedes comprobar si la cita es correcta, si no es correcta, si se refiere a un tema similar, si ha sido manipulado el texto o no. Luego he visto pues que todo esto se ha dado. Entonces, bueno, pues quiero hacer un comentario a ese vídeo en el que él valora, comenta justamente el debate que tuvimos. Vamos a empezar, eso sí, haciendo una pequeña reflexión sobre la actitud que debemos tener en estos debates. Yo no quiero que se confundan las cosas. Yo tengo
absoluta convicción de lo que defiendo, pero estoy abierto a la posibilidad de que me pueda equivocar, porque solo Dios no se equivoca. Y en la tierra, únicamente el Papa, en cuestiones muy concretas, muy determinadas por el Concilio Vaticano I, y en el documento Pastor Eternus, cuando se establecen exactamente las circunstancias y las condiciones de la infalibilidad, solamente en esos casos pues uno se asegura la absoluta certeza y ausencia de error. En los demás casos, bueno, es más o menos improbable o probable, según nuestra posición y nuestro rigor y nuestra sincera búsqueda de la verdad, pero somos humanos y podemos errar. Entonces, aunque solo sea por esa posibilidad, por más que uno no esté convencido, conviene ser un poco humilde, conviene no ser demasiado rotundo a la hora de condenar a los demás, simplemente tratar de... Yo, por ejemplo, intento evitar las fórmulas que puedan, de alguna manera, herir al otro, tratándole de hacer ver pues, que es una persona que no comprende la profundidad de las cosas, que no comprende la profundidad, eso sí, sino que es tonto, por decirlo de alguna manera, que no comprende, sí, a lo mejor comprende y a lo mejor entiende, pero no le acaba de convencer, ¿vale? Entonces, eso es posible y hay que tener caridad con las personas. Y eso no debe confundirse con debilidad o con falta de convicción o con actitudes relativistas o liberales, pues no. El liberal o el relativista es el que ni siquiera tiene una convicción de que lo suyo sea la verdad. Yo sí creo que lo que yo defiendo es la verdad. Otra cosa es que como soy un ser humano y puedo equivocarme, pues no quiera ser demasiado egocéntrico o demasiado soberbio a la hora de juzgar a los demás. No debemos juzgar a los demás. Sí las cosas que se dicen, no las personas, porque hace falta no solamente la materia errónea, sino también una intencionalidad, hace falta, en definitiva, algo también subjetivo, no solamente lo objetivo. Luego entraré un poco en eso. Bueno, lo primero que dice el amigo Ezequiel en su vídeo es que al no tener misión canónica, la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X no es parte de la Iglesia Católica. Lo dice textual. Esto es muy grave. Esto es muy grave lo que está diciendo. Yo me he ido al Catecismo de San Pío X, que en el numeral 226 determina quiénes están fuera de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la respuesta que da? Están fuera de la verdadera Iglesia los infieles, los judíos, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. No incluye a los que carecen de misión canónica. No sé de dónde ha sacado Ezequiel que los que carecen de misión canónica están fuera de la Iglesia. Me gustaría saber en qué numeral del Catecismo, en qué canon del Código de Derecho Canónico. Me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo porque yo no lo veo. No lo veo. Y ha hecho una afirmación muy rotunda. Aquellos que no tienen misión canónica no son parte de la Iglesia Católica. Bueno. El siguiente punto. ¿Por qué, se pregunta él, no vivir el catolicismo tradicional en la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro o en el Instituto de Cristo Rey? Que demuestran, según él, que no hay necesidad de acudir a la Fraternidad de San Pío X. Bueno, yo lo respondí en el debate, pero o no se ha percatado o no le ha dado importancia, pero es que sí que es importante. Yo lo que digo es que eso no garantiza la seguridad absoluta en la recepción de los sacramentos. ¿Por qué? Porque a todos estos institutos más o menos tradicionales que están incardinados en la jurisdicción oficial, podemos decir así, se les exigen una serie de contrapartidas que implican una cierta duda, evidentemente menor que en el caso de las parroquias normales, pero también hay unas ciertas dudas en determinados sacramentos, porque, por ejemplo, yo lo explicaba en el debate, yo cuando hace ya muchos años iba al Instituto de Cristo Rey y les tenían cedidos una parroquia, una de las condiciones era que tenían que utilizar las hostias consagradas por el párroco según el novus ordo. No podían utilizar sus propias hostias consagradas por el rito tradicional. Por ejemplo, si nos vamos a las ordenaciones sacerdotales,
Es verdad que en estos institutos tradicionales normalmente se les ordena con el rito tradicional, pero ¿quién los ordena? ¿Un obispo consagrado por el rito tradicional? No, es un obispo consagrado por el rito moderno, que es dudoso, o por lo menos muchos tenemos bastantes dudas, porque fue alterado sustancialmente. Tienen que utilizar el crisma que es bendecido por el obispo en el Jueves Santo. ¿Y qué obispo? El obispo modernista, que con el nuevo Código de Derecho Canónico no está obligado a utilizar aceite de oliva. Es la primera vez en la Iglesia, desde 1983, en que la materia de los santos óleos no tienen que ser aceite de oliva. Y se permite cualquier aceite vegetal, aceite de coco, aceite de girasol, lo que quieras. Bueno, pues muchos tenemos serias dudas de que el sacramento de la confirmación, que también en las consagraciones episcopales se utilizan los óleos, en la extrema unción de los enfermos, etc. Pues tenemos muchas dudas. Entonces, estos institutos tradicionales, por lo tanto, tienen que aceptar todo esto. Es decir, no se puede vivir íntegramente la fe católica tradicional ahí. Tiene que estar mezclada necesariamente con los nuevos sacramentos, los nuevos ritos, las nuevas materias. Entonces, pues esa seguridad, lo siento, Ezequiel, pero no se tiene en esos institutos. Por más que haya gente con muy buena voluntad, que yo no lo dudo, pero es así. Luego también tenemos que tener en cuenta otros condicionamientos. Se les exige aceptar el Concilio Vaticano sin ningún tipo de crítica. Eso es contrario a la fe. Hay determinadas afirmaciones del Concilio Vaticano II que necesariamente exigen discernimiento y, si no son heréticas, por lo menos son erróneas porque inducen a confusión. Como mínimo, por ser benévolo, por no juzgar en exceso. Es más, el actual apostolado de todos estos institutos tradicionales está condicionadísimo. Y las últimas reformas de Francisco son ya palmarias. Quiero citar la carta que acompaña o que explica a los obispos la aplicación del motu proprio Traditionis Custodes, porque en esta carta se explica claramente cuál es el objetivo de estos permisos y, por tanto, cómo deben enfocar los obispos el apostolado tradicional sujeto a su jurisdicción. Dice en los últimos párrafos: os corresponde a vosotros, dice el Papa a los obispos que tienen que dar los permisos a estos institutos, os corresponde a vosotros, como ordinarios locales, autorizar en vuestras iglesias el uso del misal romano de 1962, aplicando las normas del presente motu proprio. Sobre todo, os corresponde trabajar por la vuelta a una forma unitaria de celebración. Fijaros, os corresponde trabajar por la vuelta a una forma unitaria de celebración, verificando caso por caso la realidad de los grupos que celebran con este misale romanum. Las indicaciones sobre el modo de proceder en las diócesis están dictadas principalmente por dos principios. Por un lado, prever el bien de quienes están arraigados a la forma de celebración anterior y necesitan tiempo para volver al rito romano promulgado por los santos Pablo VI y Juan Pablo II. Primer objetivo, claro. Estos señores del rito tradicional hay que meterles hacia el nuevo rito. Pero necesitan tiempo. Entonces, adminístralo de manera que el objetivo se cumpla, pero tienes que tener claro que es este. Necesitan tiempo para volver al rito romano promulgado por los santos Pablo VI y Juan Pablo II. Por otro lado, interrumpir la erección de nuevas parroquias personales vinculadas más al deseo y a la voluntad de sacerdotes individuales que a la necesidad real del santo pueblo fiel de Dios, lo cual tampoco es verdad, porque hay mucha más demanda de sacerdotes que de fieles. No son tanto hay de todo habrá sacerdotes que también quieran promoverlo, pero en general suele ser el problema inverso, que hay muchos fieles que quieren la misa tradicional y tienen un problema para encontrar el sacerdote que se la ofrezca. Esa es la realidad, no la que dice aquí el Santo Padre.
Y termina: para vosotros invoco el Espíritu del Señor resucitado, para que a través de vuestro cuidado y vigilancia exprese también la comunión en la unidad de un único rito. Por tanto, objetivo que pone el Papa, intención con la que se deben gestionar todos los permisos, caminar hacia un único rito, que todas las personas que van al rito tradicional acaben en el nuevo. Por lo tanto, es un peligro ir como norma a este tipo de institutos. Ni son seguros o son 100% confiables los sacramentos que ofrecen, ni tampoco son confiables, digamos, las intenciones con las que se permiten estos permisos. Es la realidad. Entonces, todo lo demás es negarlo. Existen única y exclusivamente para hacer la competencia a la Hermandad Sacerdotal de San Pío X. Y si mañana desapareciera, Dios no lo quiera, la Hermandad de San Pío X, todos estos institutos durarían 2 días. Es la realidad. Quien lo quiera negar, pues bueno, allá cada uno, pero eso es así. Por tanto, por eso yo no puedo vivir mi catolicismo tradicional en estos institutos. Puedo ir por estado de necesidad, si estoy en un lugar en el que no está la fraternidad, y para poder cumplir los preceptos necesito. Si es algo puntual, yo entiendo que se puede justificar. Hay incluso quien considera que por los riesgos que entrañan ni siquiera eso, pero bueno, yo personalmente creo que sí. Pero de manera habitual es muy peligroso. Y hay muy buenos sacerdotes con muy buenas intenciones pero en el momento en que aceptan lo inaceptable, pues ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, luego me acusa o me dice que es relativismo el decir que uno puede pensar que otro está errado o no, sin saberlo cierto. Bueno, yo ya he dicho que mi actitud en todo momento es de respeto. Yo quiero ser respetuoso, porque podemos tener toda la ciencia del mundo, como dice San Pablo en una de sus epístolas más famosas sobre la caridad, que se ha leído hace poco, además en la misa. Podemos tener toda la ciencia del mundo, todo el don de lenguas y de profecías, y podemos ser los más doctos, pero si no tenemos caridad, no nos aprovecha nada. Entonces, incluso para tratar a los demás, incluso cuando uno está seguro de tener razón, también tiene que tratar con caridad. No confundamos la caridad con... Bueno, él en su comentario luego dice que a lo mejor era una actitud más bien por humildad, y bueno, tampoco soy yo quien tiene que presumir ni de humildad ni de caridad, pero sí de decir que iba más por ahí que porque yo sea relativista o no crea en lo que defiendo. O sea, desde luego no. Lo que no puedo es tratar a mi hermano, por más que considere que esté equivocado, como un tonto que no entiende. No puedo tratarlo así por caridad. Entonces, simplemente es eso. Luego dice que Roma no considera necesidad ordenar obispos contra el Papa. Y ahí cita un documento de la Pontificia Comisión para los Textos Legislativos, justamente sobre Monseñor Lefebvre. Claro, aquí es donde empezamos a tocar la raíz, la profundidad del problema. ¿Cómo Roma va a considerar la necesidad cuando es Roma la que la genera? Si es que vivimos en una situación que es única en la historia de la Iglesia. Lo más que se pareció algo en algún momento fue la crisis arriana, pero ni siquiera se puede comparar. Aquí estamos hablando de muchos más problemas teológicos, muchos más problemas sacramentales, problemas de mucho tipo, y que van desde la cabeza de la Iglesia hasta abajo. Es decir, el problema aquí es que ¿cómo va a considerar quien genera una necesidad que la necesidad existe? Pues claro que no lo considera, si él no se considera responsable de nada. Entonces, yo sinceramente esperar que las autoridades reconozcan sus propios errores y que están generando necesidad en los fieles, pues es algo que yo no espero que suceda, y por lo tanto entiendo que no se puede juzgar siendo juez y parte cuando el problema está en la propia cabeza. Esto invalida gran parte de los argumentos jurídicos, técnicos, etcétera, que hay sobre el tema de la necesidad, que podemos añadir con el nuevo Código de Derecho Canónico, la necesidad, también el miedo
y el grave perjuicio, porque todo está pensado para circunstancias en las que la autoridad no es cuestionada, en las que la autoridad no emite documentos de dudosa e incluso materialmente hablando claramente errónea doctrina. Eso sucede ahora. ¿Cuándo a lo largo de la Iglesia ha sucedido algo parecido? Pues todo lo más, algún compromiso ambiguo como en la época de Liberio. Tenemos también el caso de Honorio, pero bueno, son casos en los que están siempre en el límite. Pero sobrepasar esos límites solamente ahora y de una manera generalizada y durante décadas, no un papado concreto. Claro, la situación es que es única. Y estas situaciones únicas pues no suelen estar previstas en los códigos de derecho ni canónico, ni civil, ni nada. Entonces hay que apelar a los principios generales. Luego hablaré un poco más de eso. Luego suelta su bomba, su argumento, digamos, rotundo, ¿no? ¿Cuál es la bomba, el argumento rotundo? Pío VI y su documento Caritas de 1791. ¿Qué nos dice Ezequiel? Nos dice que es una prohibición, o que en este documento hay una prohibición absoluta de apelar a cualquier pretexto de necesidad para asumir jurisdicción. Que lo diga él, que no sea yo el que lo diga. Voy a poner el sonido, por lo menos, de esos segundos, porque me parece que son de una claridad manifiesta. Dice esto Ezequiel. Que dice Pío VI, queremos hablar de magisterio tradicional, ¿sí? De magisterio de todos los tiempos. Magisterio tradicional. En Caritas 1791. Prohibimos severamente a los mal elegidos e ilícitamente consagrados asumir la jurisdicción episcopal, ya que nunca la han recibido. Tampoco deben nombrar para la cura de almas y la administración de los sacramentos bajo ningún pretexto de necesidad. Ahí hemos oído claramente que dice que el documento Caritas es un documento magisterial tradicional que prohíbe apelar, en estos casos que estamos hablando de jurisdicción y de consagraciones episcopales, etcétera, a apelar al pretexto de necesidad bajo ningún concepto para asumir jurisdicción. Yo no podía en el debate buscar la cita, tampoco él dice en qué numeral del documento está hecha la cita, he tenido yo que investigar, me he descargado en la página oficial del Vaticano el documento Caritas, y claro, cuando uno lo analiza, finalmente he descubierto en qué párrafo es el que él cita, pues se encuentra uno lo siguiente, él cita el numeral 24. Y el numeral 24, lo siento Ezequiel, pero no dice lo que tú has dicho que dice. Pero no lo dice no en cuanto a interpretación, es que textualmente has añadido la palabra necesidad cuando no está en ningún lado. Vamos a situarnos, antes de entrar en el tema de la manipulación del texto. Primero, él lo presenta como un documento magisterial. Bueno, en el sentido de magisterio ordinario, etcétera, bueno, pues podríamos acceder, pero no es una encíclica, no es una bula, no es ningún documento y no está dirigido a la Iglesia Universal. ¿A quién está dirigido? Pues es un breve dirigido a nuestros amados hijos cardenales, arzobispos, obispos, etcétera, tal, del Reino de Francia. Es decir, ya para empezar está acotado a el Reino de Francia. ¿Y qué sucedía en 1791 en el Reino de Francia? Que se le ha olvidado mencionarlo a Ezequiel para ver si esto era unas disposiciones de carácter universal o era una circunstancia muy concreta. Pues empieza en el numeral 2 bueno, no lo voy a leer para no extenderme mucho, lo voy a resumir, pero cualquiera lo puede encontrar.
Dice el Papa que apenas oímos el ruido de la guerra emprendida contra la religión católica por los filósofos innovadores reunidos en la Asamblea Nacional de Francia, de la que constituían mayoría, lloramos amargamente ante Dios. Posteriormente, con fecha tal, escribimos a nuestro hijo en Cristo, Luis, rey muy cristiano, y le instamos repetidas veces a no aprobar la Constitución Civil del Clero. Esta es la palabra, Constitución Civil del Clero. Este es un documento dirigido a no aceptar la Constitución Civil del Clero de la Revolución Francesa, por la cual las autoridades civiles, las municipales respecto a los párrocos y la Convención, la Asamblea Nacional respecto a los obispos, se arrogaban las competencias para nombrar, asignar jurisdicciones y mover los obispos y quitar y poner. Y el Papa, escandalizado, dice, pero que aquí, que se reúnen personas que ni son cristianas a decidir qué obispo, qué párroco va a cada sitio, a cuál se destituye y a cuál no, y se les exige jurar la Constitución revolucionaria. Es a eso a lo que se opone tajantemente Pío VI y rechaza que esto se haga. También, la mayoría de los obispos se oponen, por supuesto, siempre encuentran algún tonto útil que decide, apelando a la necesidad, el seguirle el agua a los revolucionarios, pero que evidentemente la necesidad aquí no existe, porque no hay ninguna crisis de fe, no hay ninguna crisis de sacramentos, nada de nada, es una cuestión política. ¿Qué necesidad hay? Ninguna, claro, evidentemente. Pero sucede que esa frase que cita, la única frase, mejor dicho, donde se cita el estado de necesidad, la única, no es la que cita Ezequiel, que ha añadido ahí la palabra necesidad donde no existe esa palabra. Solamente en el numeral 10 se habla de la necesidad. ¿Y qué sucede en el numeral 10? Que está hablando de una carta que le manda el cardenal Lomenie, en el que dice que tiene dudas sobre qué hacer. No sabe si ceder ante los revolucionarios para calmar un poco las cosas o no, tal. Bueno, él lo explica ahí. ¿Y qué le dice? Pues le dice, en cuanto a la duda sobre la consagración o no de los pseudoelegidos, le ordenamos formalmente que no prosiga en el nombramiento de nuevos obispos, ni siquiera por necesidad, para no añadir nuevos interlocutores hostiles a la Iglesia. Es decir, que podría haber la necesidad, pero no es el caso, porque si, apelando a la necesidad, se consagraran, se iban a añadir nuevos interlocutores hostiles a la Iglesia. Esa es la única razón por la que se rechaza la apelación a la necesidad en cuanto a la duda que plantea el cardenal Lomenie. Fijaros que no tiene nada que ver ni el contexto ni el contenido de este breve con lo que pretende hacernos pasar Ezequiel. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Y en cambio nos vamos al numeral 24, que es el que sí que cita, apelando al que no se puede utilizar el pretexto de necesidad para que estos obispos sean reconocidos. Pero yo voy a leer el texto auténtico, no el de Ezequiel. El texto en el que se habla de los pretextos, pero no se menciona el estado de necesidad, como él menciona. Yo quiero creer que porque ha manejado una edición alterada, manipulada. No quiero creer que sea él el que ha introducido de esta manera absolutamente tramposa la palabra necesidad. El párrafo dice lo siguiente: por lo tanto, ordenamos y prohibimos terminantemente al mencionado Spili y a los demás ilícitamente elegidos e ilícitamente consagrados, bajo la misma pena de suspensión, arrogarse jurisdicción episcopal o cualquier otra autoridad relativa al gobierno de las almas, puesto que nunca la tuvieron, ni dar cartas dimisorias para tomar órdenes, ni establecer, nombrar o confirmar bajo ningún pretexto pastores, vicarios, misioneros, servidores, funcionarios, etc. Bajo ningún pretexto. No dice bajo ningún pretexto de necesidad. Eso, querido Ezequiel, no sé de dónde lo has sacado. Me gustaría conocer la fuente del texto que has manejado, porque quiero creer que es la fuente la que ha manipulado el texto, y no tú. Porque yo
Tengo confianza en que tú no quieres engañar, no quieres defraudar a la gente, sino que has ido a una fuente equivocada. Yo he sacado el texto de la página web oficial del Vaticano. Está en italiano, pero la palabra necessità en italiano solamente está una vez también. Yo utilizo un traductor que del italiano al español traduce bastante bien, de Google, y no está la palabra necesidad donde tú la pones. No lo está. O sea que ahí, pues ya nos darás explicaciones, pero sinceramente, ahí hay trampa. O te han hecho la trampa a ti, o tú no la quieres hacer a los demás. Yo quiero creer que lo segundo no es así. Estoy seguro de que será lo primero, que alguien te ha hecho trampas a ti. Pero reconócelo. Vete al texto original de la página web del Vaticano, vete a Cáritas, vete al numeral 24 y comprueba por ti mismo que el estado de necesidad no se menciona. No se menciona. Por lo tanto, toda la argumentación en la que te basas con Pío VI y este documento, toda se cae de golpe. Toda. El texto es falso. Directamente. Luego nos dices que es protestante y liberal sostener un estado de necesidad subjetivo. Y que todas las sectas apelan siempre al estado de necesidad. Falso. Falso. Yo nunca he dicho eso. Yo, en todo momento, he dicho que eso que tú dices sería verdad si el estado de necesidad fuera meramente subjetivo, pero yo en todo momento he dicho que tiene que haber, primero, antes que nada, una razón objetiva. Tiene que haber una crisis real que afecta a toda la estructura de la Iglesia que justifique el estado de necesidad. Y también, con el nuevo Código de Derecho Canónico, el miedo y el grave inconveniente, la grave dificultad. Todo eso, como digo, no es subjetivo, es objetivo. Pero también tiene que ser subjetivo, tiene que uno sentir ese daño que le impide moralmente, y eso no deja de ser una parte subjetiva, el acudir a los sacramentos modernos. Por tanto, yo siempre he insistido, es objetivo y subjetivo, las dos cosas, no es meramente subjetivo. Tendrías razón, y claro, todas las sectas que apelan al estado de necesidad, claro, apelan porque algo tienen que decir, pero les falta el elemento objetivo. No basta con que digan que hay un estado de necesidad. ¿Dónde está la necesidad? ¿En que yo tengo una teoría herética y yo tengo derecho a exponerla? ¿Eso es el estado de necesidad? No, eso no lo es, eso es una herejía. Entonces, no me mezcles las cosas de las sectas heréticas con los estados de necesidad reales. La situación, dices, de los sedevacantistas y de la Fraternidad de San Pío X es la misma, pero al menos los sedevacantistas son más coherentes y la fraternidad más incoherente porque desobedece al Papa que dice reconocer. Bueno, qué forma de darle la vuelta a las cosas. Yo me quedo sorprendidísimo porque claro, ¿en qué consiste precisamente la identidad? En que los que idolatráis o idolatran, no quiero incluirte, quienes idolatran al Papa de tal manera que los papas nunca se pueden equivocar, no se pueden contradecir, etcétera, son tanto los que niegan las contradicciones y niegan la crisis de la Iglesia y niegan cambios en el dogma y cambios en el magisterio, más que en el dogma, porque el dogma no se puede cambiar, pero sí que se está intentando. Los que negáis eso, lo hacéis exactamente igual que hacen los sedevacantistas. Los sedevacantistas dicen, efectivamente, no se puede cambiar nada, el Papa no se puede equivocar, todo lo que hace, incluso en su vida privada, está guiado por el Espíritu Santo, no puede enseñar nunca ni privadamente nada malo. La diferencia es que vosotros, cuando veis las evidencias de contradicciones, las negáis la evidencia, y el sedevacantista no. Dice, pues sí, efectivamente, aquí hay contradicción. Pues si este Papa era verdadero y decía una cosa, y este Papa dice otra cosa, será que este no es verdadero. Es decir, los que usáis el mismo argumento sois vosotros, los sedevacantistas y los conservadores que queréis negar la evidencia. No, la fraternidad, al revés, es más coherente. Dice, pues sí, es Papa, pero es que el Papa solo en los casos de infalibilidad pues es infalible, los demás se puede equivocar. Y por tanto el Papa, pues sí, hay una contradicción, pues porque se ha equivocado. Sí, efectivamente, este nuevo magisterio que no tiene
la seguridad que tenían el magisterio anterior, por toda una serie de motivos que sería objeto de otro vídeo el andar explicándolo, pues como sí que hay contradicción, pero se puede explicar, pues no por eso tengo que llegar a la conclusión de que no es papa. Si mi padre me dice que tengo que contribuir a sostener la familia, pues es una orden legítima y la tendré que cumplir. Si me dice que para mantener la familia tengo que ir a atracar ancianas en la esquina del barrio, pues tendré que decirle, perdón, pero no. ¿Deja de ser mi padre? No, es mi padre, pero me está mandando algo que no puedo hacer y debo resistirle. Y lo expliqué en el debate, con la figura del derecho español, esta del obedézcase pero no se cumpla, cuando el rey juraba los fueros, pero luego daba una orden que era contra los fueros y no se podía cumplir, a pesar de que hay que obedecer siempre al rey para no hacerle perjuro. Todo eso ya lo expliqué. Pues no sé, la insistencia en que no hay incoherencia. No hay incoherencia, no hay ninguna. Lo que pasa es que es una posición que, como todas las posiciones en momentos de crisis tan complejas como esta, pues evidentemente el equilibrio es más complicado. Es mucho más fácil ir a los argumentos fáciles y sencillos, pero claro, los argumentos fáciles y sencillos normalmente no son la respuesta adecuada a los problemas complejos, como este que tenemos. Entonces, eso es lo que sucede. En cualquier caso, después dice: las leyes de derecho divino no pueden suspenderse por necesidad, y ello incluye las consagraciones episcopales. Y ahí cita Pío IX. No dice qué texto es el que cita, pero yo interpreto que tiene que ser Quartus Supra. Pero bueno, en cualquier caso, no puede suspenderse el derecho divino por necesidad, dice. Bueno, aquí creo que confunde lo que es el derecho positivo con el derecho divino. ¿Por qué? Porque aunque el derecho positivo de la Iglesia y todas las facultades de jurisdicción, etcétera, vienen por derecho divino al Papa, eso no quiere decir que la letra concreta de cada norma que saca en un momento determinado es en sí misma el derecho divino. No, es la potestad con la que lo hace la que es el derecho divino. Pero evidentemente los papas han dispuesto cosas y luego las han cambiado y han hecho unas disposiciones y luego otras, unas conclusiones y luego otras, porque son materias disponibles. ¿Que llegan por derecho divino? Sí, claro, la potestad le llega por derecho divino, pero si ha habido un código de derecho canónico en 1917 y ahora hay uno en 1983, o el de 1983 no vale, que también genera muchas dudas por otros motivos, pero sería complicado entrar ahora en este vídeo en ello, o si partiendo de que hay legitimidad para hacerlo, ¿por qué hay cánones que son diferentes a los anteriores? Bueno, pues evidentemente si fuese de derecho divino nunca se contradiría, y sin embargo hay contradicciones. ¿Por qué? Porque son dispositivas, se puede disponer de ello. Es el origen divino, pero la materialización concreta en cada norma concreta no es en sí misma del derecho divino. Por lo tanto, no se puede suspender por necesidad el derecho divino, pero sí su concreción y sí determinadas consecuencias que en esa concreción pueden no haberse previsto, sobre todo en los casos de necesidad. Justamente, es que la necesidad en sí misma, por su propia naturaleza, no suele estar prevista. Claro, es imposible prever todos los casos de necesidad. Por lo tanto, yo creo que aquí conviene hacer algunas precisiones. Yo voy a leer un párrafo que escribí hace tiempo en un informe que hice en su día de este tema canónico. Es un párrafo relativamente breve, aunque denso, porque se refiere justamente o explica con detenimiento esto del estado de necesidad. Dice así el texto: en Roma impera entre las jerarquías de la Iglesia, especialmente desde el Concilio Vaticano II, un espíritu neomodernista. Esa realidad objetiva hace actualmente imposible defender de forma normal la fe católica tradicional dentro de los cauces que permiten dichas jerarquías, antes lo he explicado con los institutos tradicionales. Esa imposibilidad práctica entre los católicos fieles a la fe tradicional genera, caso por caso, un estado de necesidad real. Digamos que hay un estado de necesidad genérico, que es la crisis de la Iglesia, y luego los concretos de, pues no tengo misa, necesito confesarme, etc. Entonces hay estados de necesidad concretos dentro de un estado de necesidad general, podemos decir, ¿no? Un estado de necesidad
que es real, no es imaginario ni meramente subjetivo, que justifica plenamente la jurisdicción de suplencia en cada caso de acuerdo a lo previsto en el canon 144 del vigente Código de Derecho Canónico y antes en el Código de Derecho Canónico de 1917 en lo referente al estado de necesidad. Y que ahora, dado que el estado de necesidad se considera más bien que se da cuando la situación conflictiva entre el derecho individual y el cumplimiento de la ley no es no culpable, es inevitable, grave, cierto, inminente, ocasionado por causas naturales, en lo que se distingue de la legítima defensa, y por no ser exigible el cumplimiento de la ley por una obligación peculiar libremente aceptada. Con el nuevo Código de Derecho Canónico, que se introducen nuevas precisiones dentro de ese concepto que se reconoce, como hemos dicho, en el de 1917. El Código del 83 no lo cambia, solo hace algunas precisiones en algunas definiciones. Y también introduce, dentro del estado de necesidad, estaba incluido antes y ahora se distingue el miedo, que es el temor ante una amenaza de un mal presente o futuro y cuya gravedad se mide no solo por la naturaleza objetiva del mal o de las circunstancias objetivas que lo rodean, sino también por las circunstancias subjetivas de la persona amenazada. Y se introduce también el grave perjuicio, que se da cuando existe un daño o peligro grave e inminente de daño, unido pero exterior al cumplimiento de la ley, que hace su observancia desproporcionadamente gravosa para el sujeto. Todo eso está previsto como causas de exoneración de responsabilidad en el canon 1323, cuarto, y todo ello debe relacionarse también con los principios jurídicos de la analogía iuris, es decir, cuando no está exactamente previsto el caso concreto, y eso sucede mucho en los casos de crisis como esta, hay que acudir a la analogía iuris, a casos análogos, similares, y cómo se resuelven. También a la equidad canónica, que está previsto actualmente en el canon 19. Y aún, de forma más clara, la duda de derecho que genera en cada caso la negativa de las autoridades eclesiásticas a atender las necesidades espirituales de los fieles católicos tradicionales, algo que como mínimo debe suponer reconocimiento del error sobre la posibilidad de que el peligro de muerte espiritual, y aquí, pues claro, él dice, nada más que se refiere a la muerte física. Bueno, pero es que aquí estamos hablando de algo más importante que la muerte física, que es la muerte espiritual, es la destrucción de la fe, y por tanto la privación de nuestra fe y de nuestros sacramentos. Eso es una muerte espiritual que es peor que la muerte física, desde luego, porque nos puede llevar a la condenación. Bueno, pues por analogía con lo previsto con el actual canon 976, que es el que lo prevé estos casos para la muerte física, que siempre será menos trascendente que la espiritual. En estos casos se prevé que el otorgar facultades ministeriales de suplencia a los sacerdotes de la fraternidad sacerdotal, San Pío X, por ejemplo, lo que es relevante a los efectos de lo previsto en el actual canon 144 para justificar su actividad pastoral. Y en tales casos, solo en base a dicha jurisdicción de suplencia que se puede defender la fe con garantías para no perjudicar la salvación de las almas ante cada grave y concreta necesidad espiritual no atendida debidamente por quien tiene el poder para atenderla. Y aquí es importante tener en cuenta que, luego lo tendré que mencionar también en alguna otra ocasión, hay que tener en cuenta que la fraternidad no tiene una pastoral, digamos, normal. No acude a los sitios, no se expande. No es una actividad ordinaria, normal, que se está simplemente supliendo la jurisdicción de otros. No, acude a la llamada de los fieles que le piden auxilio. Y el sacerdote, cuando un fiel le pide auxilio, no puede negarse si realmente hay una necesidad. Y actualmente hay una necesidad. Los sacerdotes de la fraternidad sacerdotal de San Pío X no se pueden negar a auxiliar al cristiano que acude a ellos, suplicándoles sacramentos, suplicándoles que les atiendan espiritualmente. No se pueden negar. Ese es el único, motivo de actividad o de justificación de la actividad de la fraternidad de San Pío X. El auxiliar a quienes le piden auxilio.
Yo he visto muchos casos de fieles que le preguntaban a algunos de los responsables de fraternidad: oiga, padre, ¿por qué no van a mi provincia donde yo vivo y organizamos allí una capilla para que la gente vaya? Y yo siempre he oído lo mismo: no, nosotros no vamos a ningún lado por propia iniciativa. Si ustedes tienen una necesidad, ustedes se organizan la capilla y nos piden auxilio. Y si nos piden auxilio, nosotros iremos. Pero nosotros no vamos a ir por propia iniciativa, porque estaríamos asumiendo un papel que no nos corresponde en el estado de necesidad en el que nos encontramos, y que sería utilizar una jurisdicción distinta a la de suplencia por estado de necesidad, que es la que utilizamos. Ustedes son los que nos tienen que pedir socorro. Y si alguien nos pide socorro, nosotros vamos a auxiliarle. Si no, nosotros no vamos. Esa es una diferencia sustancial que Ezequiel no parece entender. Ezequiel, yo creo que piensa que la hermandad simplemente dice: pues mira, en tal provincia no tenemos nada, vamos a ver si hacemos un poco de propaganda y conseguimos expandirnos por allí. Pues no funciona así. Eso sí que sería contrario a la jurisdicción de suplencia por estado de necesidad. Totalmente contrario. Sin embargo, no es, repito, la práctica. Cuando cita Pío IX, yo he estado intentando averiguar, él lo cita en el minuto 15:56 de su vídeo. No sé si voy a poder reproducirlo. Bueno, a ver, porque él no cita exactamente el documento, y claro, eso pues me genera una dificultad añadida para saber, igual que he hecho antes con el documento de Pío VI, y he localizado la grave tergiversación, falsedad, manipulación, como queramos denominarlo, pues no sé en este caso. Pero bueno, yo entiendo que él se refiere a Quartus Supra. Entiendo, o quiero entender que es el documento al que se refiere en ese minuto. ¿Qué dice este documento, Quartus Supra? A ver, el texto que lee, a ver si lo encuentro exactamente, que no quiero ser preciso. Es en el minuto 15, a ver, aquí más o menos. Vamos a escucharlo. Acá, bien. Pero consideramos que no debíamos guardar silencio sobre nuestro derecho a elegir un obispo aparte de los 3 candidatos recomendados, en caso de que la sede apostólica se viera obligada a ejercer este derecho en el futuro. Pero incluso si hubiéramos permanecido en silencio, este derecho y deber de la sede del bienaventurado Pedro habían permanecido intactos, porque los derechos y privilegios dados a la sede por el mismo Cristo, aunque puedan ser atacados, no pueden ser destruidos. Ningún hombre tiene el poder de renunciar a un derecho divino que en algún momento podrá verse obligado a ejercer por la voluntad de Dios mismo. O sea, dados a la sede de San Pedro por el mismo Cristo, esto acá, por el mismo Cristo. Bien, efectivamente. Yo no sé el texto exacto al que cita, lo he intentado averiguar, repito, yo creo que es Quartus Supra. Entiendo, lo que pasa es que no encuentro la cita exacta de él. Pero claro, Quartus Supra se refiere, primero, es un problema de la Iglesia armenia, un problema similar al que hemos hablado antes con Pío VI, similar al que tuvo Pío XII con el tema de China y la Iglesia patriótica, que desarrolla con más detalle en Apostolorum Principis. Y Pío IX, aquí yo lo más que he encontrado próximo, supongo que será porque es otro documento y no este, pero bueno, en cualquier caso la tesis es la misma. Es muy cierto, dice Pío IX, que incluso con nuestro silencio el derecho y el deber de la cátedra del Santísimo Pedro hubieran quedado intactos, pues los derechos y privilegios que le fueron conferidos por el mismo Cristo Dios pueden ser impugnados, pero no abolidos. Y no está en poder de ningún hombre renunciar a un derecho divino, cuando a veces por voluntad de Dios se ve obligado a ejercerlo. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que, como siempre, estamos hablando de circunstancias, en este caso políticas también, que se arrogan las autoridades políticas toda la autoridad para nombrar obispos, etcétera, y darles episcopados, etcétera.
Y aquí conviene distinguir claramente las tres funciones que van con el sacramento del orden y que incluyen este derecho divino del que habla Pío IX aquí y que es cierto y que es así. Por derecho divino solo el Papa puede dar estas tres funciones, que son las que configuran este sacramento del orden. La primera es la función de santificar. La segunda es la función de enseñar. Y la tercera es la función de regir, es decir, de tener jurisdicción. Con la misión canónica van la función de enseñar y la función de regir, es cierto. La función de santificar va implícita en el propio sacramento del orden. Por lo tanto, con el nombramiento y la designación y la asignación de jurisdicción va todo. Y eso es lo que sucede en todas las circunstancias normales. Por eso el Papa es el único que puede hacerlo. Yo no sé si ha habido algún momento en la historia, sería cuestión de averiguarlo con más profundidad, en el que una situación de necesidad verdaderamente apremiante pues ha implicado este ejercicio bueno, sí que ha habido, algunos lo he mencionado yo, pero convendría hacer un análisis más profundo, ¿no? Cuando la necesidad obliga y entonces solamente se puede transferir aquello que la necesidad requiere. El obispo solo puede disponer del sacramento del orden porque él lo tiene y solo se puede transmitir lo que se tiene. No puede transmitir ni magisterio, o sea, ni el poder magisterial, perdón, ni el poder de regir, el poder jurisdiccional. Eso solo lo puede conceder el Papa. Por eso el Papa, por derecho divino, es el único que puede consagrar los obispos y darles la misión canónica. Y por eso Monseñor Lefebvre no hizo eso. Por eso no les dio misión canónica, ni les dio jurisdicción, ni les dio poder magisterial. No pueden emitir documentos magisteriales los obispos de la fraternidad. Solo lo mínimo imprescindible del orden sagrado para santificar. Es decir, poder ordenar sacerdotes, poder conferir el sacramento de la confirmación, poder consagrar los santos óleos, etc. Es que es lo único que pueden hacer. En lo demás son como un sacerdote cualquiera. No son superiores de nadie. En la fraternidad pueden tener un puesto jerárquico o no tener nada y que su superior jerárquico sea un sacerdote. Es decir, el puesto que tengan será en función de que son sacerdotes, no en función de que sean obispos. Nada más. Es muy curioso, por ejemplo, el otro día viendo el catecismo que enseña a mi hija en el colegio que asiste espiritualmente a la fraternidad en Madrid, veía curiosamente buscaba la primera página de quién daba el visto bueno a ese catecismo y era Monseñor Tissier de Malherbe, pero no era un nil obstat, no era un imprimatur, no era nada de nada. Simplemente él, como criterio personal, ponía una introducción en la que decía: yo, habiendo leído el presente catecismo, no he encontrado en él nada contrario a la fe. Un juicio particular. En ningún momento dice, imprímase porque es todo correcto. Nil obstat. No, porque no tiene ese poder. No tiene ese poder. Como él se encarga de un poco de las cuestiones canónicas y de las censuras y todas estas cosas, en cuanto sacerdote encargado de ello, no en cuanto obispo, pues sí, él lo revisó y simplemente, a juicio particular suyo, pues no ve nada erróneo o contrario a la fe. Pero no se arroga ningún poder de nada, ninguna jurisdicción de nada. Incluso cuando hablan, no lo hablan, dan opiniones, consejos, pero no son en ningún caso documentos que se pretendan magisteriales, de ninguna manera. No tienen poder magisterial. En fin, bueno, dice luego Ezequiel que él ya refutó el tema de la jurisdicción de suplencia de la fraternidad de San Pío X. No, perdón, no has refutado nada. Tú has dado tu opinión, pero tú no has refutado nada, en absoluto. ¿Qué has refutado? Como ya he dicho, no has refutado nada porque si se dan las circunstancias, hay jurisdicción de suplencia. Y si no se dan, no la hay. Y yo creo que las circunstancias son tan claras que no refutas nada.
Es que no refutas nada, porque todo lo que tú citas siempre es en circunstancias normales. Todos los ejemplos de prohibiciones que tú haces siempre son porque un poder político ha asumido las funciones que corresponden al Papa, con asunción de jurisdicción, con la función de regir y de enseñar, con todo, no solo con el sacramento del orden. Entonces, no has refutado nada. Dices que no hace falta jurisdicción, sino misión canónica para la mayoría de los sacramentos. Bien, es cierto, pero es que aquí hay una misión no canónica, sino propia de esta jurisdicción de suplencia, que es el auxilio a las almas, exclusivamente. Por tanto, lo que dices es cierto, pero es cierto en circunstancias normales. Lo mismo que dices que la jurisdicción se necesita para predicar, confirmar y casar, cierto. Bueno, en el caso de casar ya hay jurisdicción ordinaria también concedida por Francisco a la fraternidad, con lo cual, en fin, y eso no se lo da a los grupos sectarios ni a los cismáticos. Aquí yo creo que convendría hacer algunas precisiones acerca de lo que es un cisma, porque en todo momento se habla de si fue realmente un cisma o no, pero bueno, eso yo creo que lo vamos a dejar mejor para el final. Luego me reprocha que apele al Código de Derecho Canónico de 1983 y no al de 1917. A ver, yo para no introducir más elementos en el debate, no he entrado a discutir qué código está en vigor, cuál no, y he citado a los dos, y el estado de necesidad figura en los dos. Es verdad que el de 1983 es más completo porque incluye el miedo y el grave perjuicio, además de la necesidad, pero no he querido entrar en ese debate. Pero no me vale a mí eso de que es que he dicho, he apelado al del 83, pero si tú no pones en cuestión el del 83, si yo hubiese apelado al de 1917 me habrías reprochado que he estado utilizando argumentos basados en un código ya carente de vigor. O sea, haga lo que haga, está mal. Seamos coherentes. Si tú admites la validez del Código de Derecho Canónico de 1983, no te puede extrañar que yo lo mencione a la vez que menciono el anterior, porque son muchos cánones paralelos, con numerales distintos, pero que tratan el mismo asunto, y de la misma manera prácticamente. Es verdad que del 83 con un poco más de detalle, en esto concreto que estamos hablando. Hay otros aspectos del Código del 83 que sí que son gravemente diferentes, con grave perjuicio. Incluso, como comenté en el debate, el tema de la materia de los santos óleos, que en mi opinión genera invalidez, pero bueno, es una opinión personal, evidentemente. Bueno, claro, luego dices, hablando del código actual, el canon 1323.4, que reconoces que podría exonerar a Monseñor Lefebvre, porque efectivamente está exonerado de pena quien actúa por miedo, por necesidad o por evitar graves perjuicios, en este caso en materia de fe, pero que eso no validaría el acto. ¿Y por qué? Porque sería intrínsecamente malo, que es la excepción que dice de todas maneras el propio artículo, ¿no? Dice que está exonerado de pena quien actúa de esta manera siempre que el acto no sea intrínsecamente malo. Y tú dices, es que consagrar obispos sin mandato pontificio es intrínsecamente malo. Pues no, señor. No, señor. Los que tenemos una formación más o menos escolástica sabemos que las cuestiones complejas, sobre todo, requieren empezar por las distinciones. Este canon dice bien claro que tiene que ser intrínsecamente malo el acto para que no opere la exoneración de la pena. Intrínsecamente quiere decir por su propia esencia, por lo intrínseco, por lo que supone en sí mismo, no por nada de fuera. Las consagraciones, las misas, las confesiones, intrínsecamente son buenas. No lo sería pues, un matrimonio de homosexuales. Por ejemplo, una misa con una materia errónea, etc. Eso sí sería intrínsecamente malo. Pero mientras todo sea lo correcto, el sacramento es intrínsecamente bueno. Y si hay una razón extrínseca, como puede ser la falta de un permiso, pues lo podremos discutir. Si esa es suficiente para que sea malo o no. Pero sería extrínseca. Pero es que el canon dice que tiene que ser intrínsecamente bueno. Y todo lo que estamos hablando es intrínsecamente bueno. Pero tú mezclas lo extrínseco, las circunstancias, con la esencia de la cosa, con lo intrínseco.
Y eso es de una falta de rigor absoluta. Absoluta. No se trata de si un acto de consagración episcopal es intrínsecamente malo por no tener permiso. Eso sería, si acaso, extrínsecamente malo. No confundamos a la gente, por favor. Luego, reprochas que no se puede apelar al Código de Derecho Canónico de 1983 si se acusa a su autor de ser herético. Yo no he dicho que sea herético, ni la fraternidad dice que ningún papa sea herético. Puede haber dicho cosas erróneas, cercanas, próximas a la herejía en cuanto a materia herética, pero para declarar a alguien hereje hace falta culpa, hace falta que no sea por ignorancia, por error o por buena voluntad, como podía alegarse en el caso de Liberio con aquella proposición semi-arriana que no caía en la herejía y se podía interpretar ortodoxamente, pero para congraciarse pues era dudosa, pero no es el caso. No es el caso. No estamos hablando de ningún juicio que se haya hecho a nadie y se haya declarado herético. No es verdad. Por lo tanto, se le reconoce como papa y si se le reconoce como papa, se le reconoce como legislador y puede legislar. Mientras no sea con daño a la fe, será correcto. Cuando Pablo VI cambió la disciplina eucarística y en lugar de esperar 3 horas, ahora hay que abstenerse durante 1 hora, ¿qué ha hecho la fraternidad? Pues asumirlo, porque es el papa que tiene la competencia es el que lo ha decidido y no es una cuestión que dañe la fe. Se recomienda más bien seguir esperando 3 horas porque parece que es más respeto por nuestro Señor, pero la disciplina es de 1 hora y es lo que se dice, la disciplina es 1 hora. ¿Por qué? Porque se reconoce autoridad y en esta materia pues no hay un daño evidente a la fe ni nada de eso, entonces se reconoce. Por lo tanto, eso de que, como le llamamos hereje, no podemos reconocer nada de él, pues es que no es cierto, no es cierto. Eso es una creencia tuya, Ezequiel. Luego no da importancia a la delegación extraordinaria de facultades que ha dado el Papa Francisco. Como todo, depende de si un argumento te apoya tu tesis o no, pues lo defiendes o no. Como Francisco es contradictorio y ha hecho cosas dando jurisdicción en algunos ámbitos a la fraternidad, cosa que no se hace con cismáticos, o sea, es decir, como Francisco reconoce que esto es un problema interno de la Iglesia y ha generado con esas concesiones de jurisdicción en algunos ámbitos, si acaso un poco más de confusión y ha hecho que la profundidad y complejidad del problema pues tenga nuevas perspectivas y nuevas aristas y nuevas complicaciones, pues entonces son cosas de Francisco, ¿no? Si Francisco dice algo que no te gusta, son cosas de Francisco. Si no, es que a Francisco hay que obedecerle porque es el Papa. Entonces, todo depende de si te interesa o no te interesa para tu tesis. Eso no me parece riguroso, Ezequiel, de verdad que no me parece riguroso. Deberías aclararte sobre si tienes que defender la legitimidad de lo que haga y disponga el Papa, y más cuando no son materias de fe, porque es una cuestión que vela por la salud de las almas y por lo tanto, no siendo una materia de fe, con más razón hay que aceptarlo, con docilidad. Cuando uno se puede resistir es cuando es un tema de fe que puede dañar la fe. Pero cuando no, cuando se trata de la salvación de las almas, ¿a ti te parece mal que haya dado jurisdicción para que sean regulares, canónicamente hablando, los matrimonios, las confesiones, etcétera, de la fraternidad, sin necesidad de tener que dilucidar si estamos o no estamos en necesidad? ¿A ti eso te parece mal? Me gustaría saber si es que te parece mal. Porque si no te parece mal, entonces no sé cuál es el problema. Luego dice que desobedecer al Papa es cismático, aunque se le reconozca. Bueno, perdón, pero aquí tengo que ir a la definición de cisma. Porque si tú dices que es cismático, vamos a ver qué es un cisma y vamos a ver si se da o no se da. Yo tengo una edición del Código de Derecho Canónico editado por la Universidad de Navarra, autorizado por la Conferencia Episcopal Española, con unos comentarios de una comisión canónica muy interesantes, y el canon 751 define el cisma. Dice: el cisma es el rechazo de la sujeción al romano pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. No sé dónde ve que la Fraternidad de San Pío X haya negado sujetarse al romano pontífice. Lo resiste en aquello que pueda dañar la fe, y todo lo que sea acorde con la fe y meramente de obediencia, pues lo obedece y ya está, como hemos hablado antes de
del ayuno eucarístico. Entonces no se niega al Papa, no es cierto. No es que sea simplemente una cuestión formal. No, digo, rezo por el Papa, pero luego no hago nada de caso a lo que diga el Papa. No. Sí, cuando hay que hacerlo. Si hay algo que está contaminado de modernismo o puede dañar a la fe, es cuando surge en ese momento el derecho a resistir eso. Pero no es una opa hostil o un órdago a la grande negando toda la sujeción al romano pontífice, no es verdad. Entonces no hay cisma. Cismático, dice en el comentario de esta comisión canónica, dice, no incurren en tal censura los bautizados que están fuera de la fe en la herejía o en el cisma. Es decir, el que está de buena fe en el cisma no es cismático. Es decir, si él cree que lo que está haciendo es una resistencia necesaria, pero no tiene una voluntad de cisma, no tiene una voluntad de separarse del romano pontífice, pues no hay cisma, ¿vale? En relación con el sacramento del orden, hace una precisión esta comisión, dice, la posibilidad de que sea hereje o cismático el obispo que confiera este sacramento no afecta en principio a la validez de la ordenación si se aplican la materia y formas debidas y se tiene la intención de ordenar. Es decir, los actos, por lo tanto, tienen validez. Yo creo que aquí podríamos aplicar un poco lo que sucedía o le sucedió a San Atanasio, ¿no? San Atanasio fue excomulgado por desobedecer al Papa. Voy a leer la carta Studens Paci del Papa Liberio, en la que en el año 357 excomulga a San Atanasio. ¿Y qué dice? Bueno, es un párrafo, no es muy largo, pero en cualquier caso, dice que estableció una serie de negociaciones, que mandó a unos presbíteros de la ciudad de Roma, a Alejandría, al mencionado Atanasio, para invitarlo a venir a la ciudad de Roma, a fin de que en su presencia fuera establecido respecto a él lo que se ha desarrollado como disciplina de la Iglesia. Así que le llamaba para sancionarle, vamos. Se mandé a él, por medio de los mencionados presbíteros, también una carta en que se explicaba que si no viniese, supiera que quedaba excluido de la comunión con la Iglesia romana. Al regresar, pues, los presbíteros refirieron que no quería venir. Entonces he seguido la carta de vuestra caridad, que nos habéis mandado a propósito del mencionado Atanasio, a saber, por medio de dicha carta, mandada a fin de mostrar unanimidad con vosotros, que estoy en paz con todos vosotros y con todos los obispos de la Iglesia Católica, mientras el susodicho Atanasio queda excluido de la comunión conmigo, o sea, con la Iglesia romana y de la comunidad de los escritos y de las incumbencias eclesiásticas. Esto está en el Dezinger, en la última edición es en el numeral 138. Ahí se puede encontrar. Por lo tanto, en fin, lo que hizo Atanasio cuando fue excomulgado y siguió atendiendo a las almas, ¿fue una usurpación del derecho divino del Papa o no? ¿O estaba justificado por la necesidad de las almas? Lo que hicieron los cardenales Wojtyla y Slippig, siguiendo ordenando sacerdotes y consagrando obispos para los países del este, cuando el Papa Pablo VI ordenó que eso no se hiciera, ¿eso estuvo bien o estuvo mal? Yo sostengo que estaba bien, porque lo hacían no para usurpar funciones, sino para auxiliar almas, exclusivamente. Dice Ezequiel, bueno, pero es que, claro, a los cardenales Wojtyla y Slippig, aunque había una prohibición general, no hubo una particular para ellos, y sí para Monseñor Lefebvre. El hecho es el mismo. Otra cosa es si hay en caso de que esté mal lo que hacen, hay una mayor responsabilidad en el mal cuando hay una prohibición particular expresa a ti. Pero la prohibición existe, ¿vale? Si la prohibición existe, hay una necesidad que lo justifica, con el llamamiento particular o sin él, lo que hace es, si hay necesidad, está bien, y si no la hay, está mal. Y si está mal y encima ha habido un llamamiento particular, está doblemente mal, o es más gravedad. Pero en sí mismo es un incumplimiento de las órdenes pontificias en materia de consagración de obispos y de ordenación de sacerdotes, que se justifica por una necesidad. Entonces, si la hay,
está justificado y si no la hay, no lo está. Así de sencillo. Bueno, luego dice que desobedecer al Papa es cismático, aunque se le reconozca, perdón, esto ya lo hemos mencionado, perdón, que me estoy repitiendo. Ya ha quedado claro que no hay cisma. No hay cisma. Es verdad que luego hay un documento que él mismo lee, que es la carta Ecclesia Dei, en el que, cuando él mismo la lee, en uno de sus vídeos, dice, bueno, pareciera que no está declarando formalmente el cisma. Es que efectivamente no lo declara formalmente. Habla de actos cismáticos, que es como cuando alguien dice, se han dicho herejías, pero no quiere decir que sea cismática la persona, ni que haya un cisma formal, ¿vale? En concreto, la frase que ha dado lugar a muchos ríos de tinta y que él mismo, Ezequiel, al leerla dice, bueno, pues no pareciera que está haciendo una declaración formal de cisma, y es verdad, aunque luego se modifica él mismo esta opinión, pero al leerlo sí que reconocía que no, es cuando dice Papa Juan Pablo II, todos deben saber que la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la extremaunción debidamente establecida por la ley de la Iglesia. Cuando se dice que todos deben saber que la adhesión al cisma es una grave ofensa a Dios, está hablando en términos generales, no está diciendo la adhesión a este cisma, o no está diciendo declaro formalmente que esto es un cisma y que quien se adhiera a él formalmente está cometiendo esto. No, está haciendo una afirmación general. El que se adhiere al cisma pues está cometiendo una ofensa a Dios. Y es verdad, el que se adhiere a un cisma se ofende a Dios y lleva consigo la excomunión, si eso es cierto. Pero no está haciendo una declaración formal de cisma. Es verdad que quien quiere verlo, pues lo ve, pero ahí hay mucho voluntarismo, claro, eso, pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego, que dice que el destino de la Iglesia y de la tradición católica no depende de un solo hombre, en este caso Monseñor Lefebvre. Claro que no, que depende de Dios, dice. Claro, evidentemente, es que siempre depende de Dios. Nosotros nada podemos, todo es Dios. Pero Dios se sirve de instrumentos. Y entre los instrumentos también están los hombres. También están los hombres. ¿De cuántos santos se ha servido Dios? ¿De cuántos en el Antiguo Testamento también, ¿no? De cuántos profetas, mensajeros. ¿Qué pasa? ¿Que no lo podía hacer Dios? Sí, claro, pero él se sirve de instrumentos. Yo no sé, porque yo no conozco la voluntad de Dios, si Dios quiso utilizar como instrumento a Monseñor Lefebvre para evitar la hecatombe. No lo sé, si eso lo juzgará la Iglesia y sobre todo Dios en su momento. Pero no se puede excluir en absoluto. Y de hecho los indicios pueden apuntar bastante en esa dirección. Yo al menos lo creo, sinceramente. Pero de ahí a decir que eso es poco menos que decir que la Iglesia depende de los hombres y no de Dios, creo que es una interpretación absolutamente fuera de lugar. Fuera de lugar. Luego dice que Monseñor Lefebvre debió aceptar el compromiso de 1988 y eso hubiese sido mejor. Aceptarlo todo hubiese sido mejor. Es que el compromiso no era solo que te permitimos tener obispos. Es que incluía, tiene usted que retractarse y decir que no ha habido ningún error en el magisterio posconciliar, ni en el concilio, ni en ningún lado, que está todo correcto, que usted se equivocó, que es todo fruto de su error. Eso es faltar a la verdad, eso es hacer daño a la fe, eso es confundir a los fieles, eso hubiese sido tremendamente dañino y eso hubiese sido hacer lo que hacen los grupos Ecclesia Dei, que es callar la verdad, aceptar restricciones en cuanto a los temas sacramentales que generan dudas, o por lo menos algunos nos las generan, y por lo tanto no hubiese sido una solución, hubiese sido terrible, terrible. No tendríamos seguridad en los sacramentos, o por lo menos una seguridad absoluta. Tendríamos que estar en cuestión de probabilidades. Tendríamos que ignorar, negar que haya una crisis magisterial. ¿Eso es lo que tendría que haber hecho Monseñor Lefebvre? ¿De verdad? ¿Ser un hipócrita? ¿Aceptar, a cambio de un estatus jurídico canónico, aceptar callar la verdad? ¿Generar
problemas de conciencia sobre la validez de los sacramentos a cambio de tener una prelatura personal o algo similar? ¿De verdad que crees que eso hubiese sido más honrado, más honesto por su parte? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que te equivocas muchísimo en esa apreciación. Pero bueno, evidentemente eso es una cuestión de opiniones. Luego dice que es contrario al magisterio de la Iglesia dudar de la validez de los sacramentos, que la Iglesia siempre prevalecerá, que Cristo estará con Pedro hasta el fin de los tiempos, etc. Y que por tanto la Iglesia no puede guiar a las almas al mal. Claro que no, la Iglesia no. Algunos pastores sí. Claro que Cristo estará presente y estará asistiendo a su Iglesia hasta el final. Pero también dice, cuando vuelva en mi segunda venida, ¿quedará fe en la tierra? Que es una manera de decir, va a haber una crisis terrible, de fe también. Por lo tanto, sí, sabemos que la Iglesia no va a desaparecer, no se va a hundir en el infierno, eso es verdad, pero también sabemos que va a tener una crisis terrible de fe. También en el Apocalipsis se explica mucho eso, aunque es un poco complejo de entender. Por supuesto, el Apocalipsis tiene sus dificultades, pero igual que ha dicho que va a garantizar la asistencia y que la Iglesia, el infierno no prevalecerá sobre la Iglesia, también sabemos que la Iglesia va a pasar por pruebas muy difíciles y que va a haber muchas defecciones de la fe. Sí. Y que en el lugar santo estará la abominación de la desolación, etc. En fin, todas esas cosas van a pasar, porque es que lo dice nuestro Señor. O en eso miente. Supongo que no querrás decir eso. Es decir, hay que valorarlo todo lo que dijo, no solo unas frases sueltas, todo. Habrá defección de los obispos y de los clérigos, habrá problemas de fe, habrá apostasía generalizada, habrá la abominación de la desolación en el templo de Dios. Todo eso está predicho. Por lo tanto, no estamos hablando... en fin, yo creo que estás mezclando cosas y estás sacando tus propias conclusiones, como si nunca es posible que vaya a haber problemas en la Iglesia, porque como Cristo ha garantizado la asistencia, pues nunca va a haber problemas en la Iglesia. Cuando la Iglesia es una historia permanente de cismas y de problemas, ¿no? Es una de las cosas que tú achacabas a la fraternidad. Los frutos de la fraternidad, con la cantidad de gente que se ha ido a la fraternidad y de la Iglesia, ¿y qué? ¿Y por eso el fruto es malo? No, si el fruto es lo que queda, no lo podrido que se va. En fin, bueno, respecto al precepto dominical, ya casi terminando, dices, bueno, es que eso fue una respuesta de la Comisión Ecclesia Dei a un caso muy particular. Es curioso, ¿no? Porque es verdad que hay que analizar los casos particulares, pero entonces hay una persona particular a la que la Comisión Ecclesia Dei dice que si va a misa a la fraternidad sí que cumple el precepto dominical, pero los demás no. ¿Cómo es eso? Yo creo que eso requeriría un poco de explicación, ¿no te parece? Porque tenemos las cartas de la Comisión Ecclesia Dei sobre este particular. El cardenal Pearl efectivamente se publicó la respuesta a un fiel y luego, pues bueno, no le gustó y luego publicó aclaraciones, pero en las aclaraciones repite que efectivamente el fiel podía acudir al precepto dominical perfectamente, ¿vale? Voy a leer exactamente lo que dijo. El antecedente: Monseñor Camille Pearl, secretario de la Comisión Ecclesia Dei Afflicta, responde a la inquietud de un católico estadounidense preocupado por la licitud de la asistencia a las misas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Según el prelado, número 2 en la jerarquía de dicha comisión después del cardenal Castrillón Hoyos, la asistencia es lícita si no hay en el fiel una voluntad cismática. También se cumple el precepto dominical y hasta es posible dar limosna. Para Monseñor Pearl se puede ser miembro de la Fraternidad de San Pío X sin adherirse a al cisma. Por otra parte, ningún miembro de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X se considera en estado de cisma. Así las cosas, todo parece quedar librado de la voluntad subjetiva de cada sacerdote en particular, lo cual vuelve prácticamente inaplicable toda sanción canónica a la institución en general. ¿Y qué dice exactamente esta carta? Esto es una introducción. Bueno, pues dice el cardenal Pearl: los puntos 1 y 3 de nuestra carta del 27 de septiembre al mencionado interlocutor han sido transmitidos adecuadamente. Su primera pregunta era: ¿puedo cumplir mi obligación dominical asistiendo a una misa de la Fraternidad de San Pío X? Y mi respuesta fue: 1.
En sentido estricto, usted puede cumplir su obligación dominical asistiendo a una misa celebrada por un sacerdote de la Fraternidad de San Pío X. Su segunda pregunta era: ¿es pecado asistir a una misa de la Fraternidad de San Pío X? En la respuesta afirmábamos. Ya le dijimos que no recomendamos su asistencia a dicha misa y hemos desarrollado los fundamentos. Si su razón primaria para asistir fuera la de manifestar su deseo de separarse de la comunión con el romano pontífice y de los que están en comunión con él, la asistencia sería un pecado. Si su intención es simplemente participar en una misa según el misal de 1962 con espíritu de devoción, no habría pecado. Su tercera pregunta era: ¿es pecado contribuir a la colecta dominical en una misa de la Fraternidad de San Pío X? A lo cual le respondimos: según parece, podría justificarse una contribución modesta a la colecta de esa misa. Esas fueron las respuestas del cardenal Pell. Es que es a un caso particular. Bueno, pues un caso particular en la que está dando los principios generales. No es que el caso particular de este señor le haga ser partícipe o digamos de manera legítima de esas misas y otros no. Otros no, siempre aplicando estas circunstancias que él ha dicho, que es el no ir con intención cismática. Si simplemente vas para cumplir los preceptos, es perfectamente válido. Que me diga cuándo no lo es, porque a lo mejor en esas otras respuestas, en otros casos, las circunstancias hacían que la persona no fuera con las disposiciones correctas y entonces no le era lícito. Bueno, pues podría ser. En fin, dice también que Ezequiel dice que no es positivismo citar el Código de Derecho Canónico porque la Iglesia es jurídica por derecho divino. Ya lo hemos hablado. Es jurídica por derecho divino en el sentido de que el poder de jurisdicción es de origen divino, pero el canon concreto, el texto concreto, etcétera, es derecho positivo. Y de hecho ha variado tantas veces a lo largo de la Iglesia. Y de hecho el Código de Derecho Canónico de 1917 es el primer Código de Derecho Canónico de la historia de la Iglesia. Nunca había habido ningún Código de Derecho Canónico. Entonces sí, es de derecho divino, pero el texto concreto es positivo y es modificable y no es ni siquiera imprescindible. El Papa tiene ese derecho y lo puede hacer, no hacer, etcétera. Dice también que en la Iglesia de ahí se declaró formalmente el cisma. Bueno, eso ya lo hemos visto que no es cierto. Con lo cual no voy a insistir. En fin, quiero terminar. Se ha hecho muy largo este vídeo, no quería haberlo hecho tan largo, lo siento, pero es que son tantas las cosas que ha dicho. Tampoco he profundizado quizá todo lo que debería, pero es que he profundizado lo que creo que es prudente profundizar, porque no se trata de dar aquí clases magistrales de nada. Tampoco se trata de tener razón en el sentido dialéctico de la palabra, ¿no? Yo no quiero hacer como Schopenhauer con su famoso tratado de dialéctica erística, el arte de tener razón. Quiero ganar esta discusión, aunque sea manipulando textos o descontextualizando las cosas. No, yo quiero me da igual ganar dialécticamente de cara a la galería el debate o no. Yo lo que quiero es buscar la verdad. Yo lo que quiero es analizar el problema en su complejidad, como realmente es, precisando las cosas, con honestidad y también con caridad. Intento no faltar al respeto a Ezequiel, que creo que no lo he hecho. Si lo he hecho en algún momento llevado por el celo, le pido disculpas. No quiero en ningún momento ni que se ofenda, ni ofender, ni faltar a la caridad, ni parecer soberbio. No lo quiero. Pero, por favor, seamos serios en el debate. Vayamos a las fuentes. No manipulemos textos como el de Pío VI. Por favor, no manipulemos textos. Y si hemos, como ha sido el caso de Ezequiel, acudió a un texto que a lo mejor no era correcto, se rectifica y ya está. Mira, fui a una fuente incorrecta. Pues ya está. Porque las consecuencias de que alguna persona escuchándonos pueda llegar a una conclusión que sea perjudicial para su alma, son consecuencias que estarán en nuestra conciencia también y que Dios en su día nos pedirá cuentas, nos dirá: ¿viste aquello que hiciste? ¿Aquello que dijiste? ¿Que te oyeron tantas personas, tantos cientos o miles de personas? Aquello le hizo daño a esta persona. Mucho daño. Le hiciste mucho daño con esto. Y a lo mejor ese día
Yo, Ezequiel, cualquiera, por nuestras incorrecciones, tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, ¿eh? Entonces, por lo menos, tengamos la caridad de defender nuestras convicciones sin herir, tratando de buscar soluciones a las personas, no complicaciones, pero siempre buscando la verdad, siempre buscando la verdad. Si lo hacemos con toda esa buena intención y con toda esa buena disposición, estoy seguro de que haremos un gran bien, un gran provecho a nuestra alma y a la del prójimo. Y si lo hacemos con celo amargo, ofendiendo, faltando a la verdad, manipulando los textos, añadiendo cosas que no están, etcétera, perdón, pero es que me ha dolido mucho lo del texto de Pío VI. Esa manipulación por parte de quien sea, no quiero acusar a Ezequiel, por favor, pero bueno, es el que lo ha leído y el que por lo menos no ha comprobado la fuente. En fin, seamos prudentes, seamos caritativos, busquemos la verdad y sobre todo, no perdamos nunca la fe, la caridad, el amor al prójimo y como digo, intentar mantener las virtudes incluso en las discusiones sobre puntos en los que estemos en desacuerdo. Tengamos buena voluntad. ¿Queremos o no queremos el bien de nuestra alma? Yo sí lo quiero. Y estoy seguro que Ezequiel también, estoy seguro. Lo que pasa es que a veces el celo en la defensa de las posturas puede llevar a parecer lo contrario. Bueno, espero que este vídeo, pido perdón, porque no quería que fuera tan largo, a pesar de su longitud, espero que haga mucho bien a la discusión, a Ezequiel, a todos los que nos oyen y a mí mismo. Y pidámosle a Dios luz, que el Espíritu Santo nos ilumine para ver en este momento de tanta confusión, de tanta tiniebla, donde los verdaderos pastores se echan en falta, porque no iluminan, complican todo. Y es difícil. Los seglares a veces tenemos que asumir papeles que no deberíamos. Pero las circunstancias son las que nos obligan y por tanto hagámoslo con prudencia y caridad. En fin, hasta un próximo vídeo.